Yo estoy súper feliz, súper emocionado. El día de hoy, 1 de febrero, ya pasó el año volando. Estamos iniciando este mes con un segmento especial que le tenemos preparado a todos ustedes. El día de hoy inicia el segmento sobre el taburete. Un programa, un segmento especial que vamos a realizar conociendo a candidatos y posibles candidatos a elecciones de cargos públicos para que nos cuenten su visión y su perspectiva, qué sucedería si ellos son los que estuvieran ahorita mismo sentados en el taburete, papá, porque esto es el círculo. Así es, mi nombre es Giancarlo González Remón y gracias por sintonizar su programa El Círculo por Cadena Plus. Como ya lo comenté, el día de hoy estamos dando inicio a un programa especial, un segmento especial que se llama Sobre el Taburete. Y hoy, para la primera entrevista, vamos a conversar con un amigo que ya es de la casa. Pero por ser de la casa, acá siempre nos emociona muchísimo tenerlo con nosotros. Él fue diputado de la Asamblea Nacional, también fue presidente de la Asamblea Nacional, presidente del colectivo político Panameñismo y ex candidato a las elecciones presidenciales. Con ustedes, nada más y nada menos que Marco Amelio. Nada más y nada menos que Marco Amelio. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, gracias. Un placer estar inaugurando un mes, creo que te escuché que este es un segmento nuevo, así que me toca acompañarte en este proceso, en esta nueva faceta, con mucho gusto y mucho interés de participar siempre y de compartir pues, nuestro pensamiento, nuestras ideas con gente activa, con gente interesada en el país y en su futuro, y por supuesto a través de este medio con todo el público que sintoniza y que está atento a este programa que comienza hoy, pues dándome ese privilegio a mí de ser el primero en inaugurarlo. Gracias, no, la verdad que el privilegio es de nosotros totalmente. Siempre es importante conocer las diferentes visiones y perspectivas del país que tienen todos los candidatos, y estas son las cosas buenas que invitan al debate, que invitan a razonar sobre cuál es la vía correcta. Pero vamos a ir al grano, como dice el dermatólogo. Y mi primera pregunta que te quiero hacer, Marcos, es ¿qué consideras que es lo que ha hecho bien el gobierno de Benito Cortizo y qué consideras que ha hecho mal el gobierno de Benito Cortizo? Bueno, todos los gobiernos y todas las organizaciones siempre tendrán alguna cosa buena, alguna otra cosa mala. Si tú te refieres a hacer bien, a decir, hacer el bien, ¿no? Y no, porque hay gente que dice que lo único que saben hacer es robar bien. Entonces, eso no me imagino que es a ese lado de hacer bien al que te refieres, ¿no? Pero es muy difícil en tiempos tan complicados como estos prestarle atención a los aspectos que puedan haber destacado en la gestión del gobierno, que lo primero que quiero decir es que no desconozco, no puedo negar que alguna faceta positiva tendrá, pero es tan difícil, Giancarlo, cuando por delante el país está abrumado entre la situación mundial y el mal manejo que se ha dado de esta en nuestro país, que imagínate que tan difícil es decir, cuando estás hablando de una casa donde adentro no hay organización, donde el esposo le pega a la esposa, donde llega borracho y decir, no, pero la casa está bonita, no, pero yo llego temprano a mi trabajo en la mañana. Es decir, lo principal y lo básico es cuidar a la población, cuidar al país.
Ya para mí es lo esencial. El Estado es el gran papá de sus ciudadanos en términos de seguridad, de salud, de oportunidades a su juventud, de cuidado a su población mayor. Yo diría que en todos esos aspectos que para mí son esenciales, el gobierno actual no califica y no pasa la prueba. Entonces, sí, te puedo decir que las paredes están pintadas de blanco, te puedo decir que las ventanas no están rotas y habrán facetas positivas, pero me parece que sería a dónde nos lleva lo positivo, a reconocer que todo el mundo hace cosas bien y hace cosas malas, pero haciendo cosas buenas y cosas malas, obviamente uno tiene que hacer un balance, ¿no? Y son las cosas negativas las que pesan y tapan, por decir así, los esfuerzos que se puedan haber hecho. Yo te puedo decir que soy empresario, también soy productor agrícola, soy industrial, estoy afectado por la crisis, me olvido de mi faceta política y me fijo a ver en qué forma la gestión del gobierno, de su equipo, puede haber ayudado a mi sector, o para no decir a mi empresa, porque no estoy hablando de una cosa personal. Yo he escuchado que han ofrecido líneas de crédito a los sectores golpeados del agro. Me paso hablando con productores y me dicen que no hay forma de accesarlos. Te pasas hablando con pequeños empresarios que están cerrando sus negocios y las garantías que te piden, como dijo ayer un importante propietario de restaurante en una entrevista de un diario, refiriéndose a si habían podido accesar las líneas de apoyo económico que el gobierno anunció. Entonces tampoco se ha podido lograr. Y yo tengo que hablar de la crisis que vive el país. Yo no puedo hablar de que la selección de fútbol está jugando bien o de que la directora del IPE está haciendo su trabajo bien, porque hay cosas esenciales. Es el pulso de la nación la que tenemos que medir. Y el pulso de la nación no está bien. Pero bueno, para que no me digan que eludo la respuesta en cuanto a hacer bien y no refiriéndome a que lo que saben hacer bien es meter la mano, meter la pata y olvidarse de sus compromisos porque sí han mentido. Y qué bien que lo hace el presidente, porque si se recuerdan, en el 1 de julio del 2020, en medio de la pandemia, el presidente, luego de que por 6 meses le pidió al país que se sacrificara, que los empresarios cerraron sus negocios, que suspendieron a miles de panameños a vivir con 80 ridículos dólares mensuales, que después lo subieron a 100, pero en ese momento estaban en 80, no olvidemos, ¿verdad? El presidente anunció que se iba a bajar el salario. Entonces, yo me pregunto, ¿lo hizo? No, entonces, pues, ni siquiera él ni su equipo cumplen las cosas que nos prometen. El discurso del 2 de enero parece ya de una persona que está viviendo en un país distinto al resto de los panameños. ¿Para qué hablar de las cosas bien si él, que llegó a la asamblea a hablar el 2 de enero a inaugurar las sesiones, le dijo a los panameños que todo estaba bien? Yo creo que lo correcto es que le indiquemos al presidente, más bien, y me perdonas que no tengo por qué corregir tus preguntas, no, ni quiero eludirlas, pero yo creo que lo correcto, ya que él cree que todo está pintado color de rosa, como lo dijo en su discurso, una persona completamente desconectada de la realidad del país, decirle que las cosas no son necesariamente así, que este país está colapsando. Hay más de 400,000 panameños desempleados. Hay un porcentaje de panameños que están suspendidos, que no van a regresar de la suspensión y que lo que van a encontrar inevitablemente es un cheque de liquidación para las empresas que puedan pagarlo, porque aquí hay empresas, me decía un empresario el otro día, lo peor es que tengo que votar gente y no tengo ni la plata para liquidarlos legalmente. Entonces, esa es la crisis que vive el país. Y en torno a esa crisis, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Perdón? La posibilidad de que las empresas se declaren en bancarrota simplemente y se olviden de esta liquidación completamente. Claro, porque al declararse en bancarrota, obviamente ese es el significado del término, que no puedes afrontar tus responsabilidades, que perdiste solvencia, ¿no? Porque empresas en crisis pueden resolver sus situaciones. Claro que sí. Oye, Marco, entonces, bueno, esa es la realidad, sí. Nos han mentido bien durante todo este tiempo, le mintieron bien
a los panameños y los engañaron bien. A los que quisieron creer en esa oportunidad, habemos algunos que tenemos la conciencia limpia. Habemos algunos, o hay panameños, que hicimos un esfuerzo por mostrar una ruta para que este país cogiera un camino distinto, y creo que de eso hablaremos después. Pero es la realidad. En este momento lo único que tenemos y que ha sabido hacer bien este gobierno es engañar a los panameños y es mentir y es robar. Entonces, lo demás, ¿qué te puedo decir? Lo demás está mal, muy mal. Vivimos en una situación tan crítica como nunca la vivió este país en más de 117 años de vida republicana. Esta es la crisis más grave que ha vivido este país y creo que de eso podemos conversar mucho más a seguido, pero frente a esa crisis se engrandecen o se reducen los líderes, se engrandecen los gobiernos, se engrandecen, porque aquí hay países que están enfrentando, serán la minoría, la mayoría ciertamente en el mundo, tienen sus propios problemas y tienen sus situaciones críticas porque el mundo en general está dándose cuenta que los esquemas políticos actuales están vencidos, están agotados y hay que replantear para poder cambiar. Vamos con esta. Si Nito Cortizo te llamara hoy y te dijera, Marcos, vente a trabajar conmigo, ¿qué es lo primero que tú hicieras para aportar a la situación actual? Lo que más me preocupa a mí en este país es la economía. Alguien dirá, ¿y la salud? Hey, la economía. ¿Por qué? ¿Por qué digo la economía? Porque la crisis sanitaria no la inventamos nosotros. Lo que tenemos es que contenerla. Sus efectos en la parte económica, tenemos nosotros más facultades y más capacidades de poder interactuar para evitar que esa crisis consecuente de la parte sanitaria se profundice. Obviamente que pudiéramos hablar de la parte de la salud. Y sí, sin duda que sin salud no hay nada que hacer. Pero yo me pregunto, y vuelvo al gobierno que nos miente, ¿no? Querían hacerle un homenaje a los médicos. En esas manifestaciones que a veces se pregunta uno sobre la salud mental de quien dirige este país, en que ha hecho, un día nos habló de los Guayacanes, otro día de La Rosa, otro día se salió con que había que hacer un monumento a los panameños. Fíjese la incongruencia de este gobierno y la gran mentira, si vemos la parte sanitaria. Llegaron, después de todas las mentiras que nos han hecho y nos han metido con el tema de las vacunas, al final 12.000 vacunas, 12.840 vacunas. Fíjate la gran mentira, el engaño y la incongruencia de un gobierno. Mira, Giancarlo, si tú sumas todos los profesionales y el personal que está trabajando en todos los cuartos de emergencia del país, en todos los cuartos y salas de COVID del país, en todas las unidades de cuidados intensivos, en todas, privadas y públicas, en todas. Y a eso le agregas el personal, porque obviamente no podemos excluirlo, de limpieza, administrativo, enfermera. No te estoy hablando de los médicos, estoy hablando de todo el personal del sector salud vinculado a estar en la primera línea de riesgo, que está desde una persona administrativa que está en el piso de COVID, en el puesto, en el escritorio de entrada, es administrativa, pero está en riesgo. El aseador, el barrendero, las personas que lavan la ropa de cama, es decir, y estoy hablando todo el personal, no los doctores ni las enfermeras. Pero ojo, no estoy hablando de los que están en el resto de las áreas del hospital, solamente esos. Yo te puedo decir, Giancarlo, que no pasan de 3 a 4.000 panameños. Entonces yo te pregunto, llegaron 12.000 vacunas. El presidente que quería hacerle un monumento, ¿verdad?, a los panameños héroes, no es el mismo que dirige el gobierno que recibió las vacunas. Pareciera que no es el mismo. Y se le olvidó que él hace 6 meses quería hacerle un monumento a los héroes panameños. Pero a la hora de tomar en cuenta a esos primeros, a esos panameños que se están exponiendo por nosotros,
se le olvidó al presidente. ¿Sabes? En efecto, este gobierno sabe mentir, engañar y desvariar, porque el presidente desvaría. Cuando tú ves a un presidente hablando de monumentos en medio de la peor crisis que vive el país, uno se pregunta y se preocupa porque obviamente esa persona no está viendo lo mismo que vemos el resto de los panameños. Y de prueba clara de eso, lo más reciente que tenemos fue el 2 de enero cuando dio su discurso en la presidencia. ¿Qué fuera lo primero que hubiera hecho? Sin duda, haberme acordado de mi discurso, de mi compromiso con lo primero que es la salud y aquellos que están exponiendo su vida para proteger y para cuidar y para enfrentar el mal, la pandemia, el virus que está agotando, acabando y matando a miles de panameños. Eso era lo primero que yo haría y que hubiera hecho si yo me llegara a acercar a un gobierno al que obviamente la respuesta que te tendría que decir, yo le diría es muy tarde. Yo no creo que la salida de este gobierno está en ahora invitar a un político de oposición a ser parte de él. Es un problema mucho más grande que el de invitar a una persona o el de reemplazar a un gabinete. Es un problema mucho más grande el que tenemos por delante y que va a proponerle a la sociedad, no al gobierno incapaz, la necesidad de construir un camino diferente, de construir una fórmula y una salida distinta, muy diferente a la de un presidente llamando por movida de marketing, porque no va a ser de manera desesperada cuando ya la casa está incendiada, a que alguien de la oposición se queme con él, que fue a quien encargaron del país, a quien le dieron la confianza a los panameños. Al contrario, yo soy la última persona a la que los panameños le dieron la confianza, pero no soy el último panameño en pensar en que las cosas podrían ser distintas si me hubieran dado la oportunidad, si hubieran podido ser otras las decisiones de los panameños, porque todo lo que vivimos en este país es la consecuencia de las decisiones que tomaron los panameños. No es un golpe de Estado el que tiene a Cortizo de presidente. No es un golpe de Estado el que tiene al PRD gobernando el país. No, es una sociedad que se dejó comprar y que se dejó engañar y que permitió que lo que está ocurriendo, que algunos advertimos, ¿verdad?, llegase a ocurrir. Hay un reportaje hoy en el periódico o ayer, no recuerdo claro cuándo fue, en que dice y que analiza el problema de la corrupción y saca la cara de unos presidentes de distintos partidos y dice cambian los presidentes, cambian los partidos, pero el problema es el mismo. Todos anuncian que van a combatir la corrupción, todos dicen que van contra la corrupción, pero luego le piden a los panameños que le digan dónde está la corrupción para ellos taparse los oídos, taparse los ojos, taparse la boca y no hacer nada. Entonces, al final de cuentas, es el sistema el que está fallando y simple y sencillamente habemos quienes ya le anunciamos al país la necesidad de que esto fuese planteado de otra manera. Y lo dice alguien que empezó temprano en la vida política, que disciplinadamente, como era el mandato en la vida, en la cultura democrática, milité en partido político, cosa que no es un pecado, porque decir que tú has militado en un partido político no tiene por qué ser un pecado. Quiere decir que tengo una experiencia, pero eso sí, una experiencia con una hoja de vida que, por supuesto, cuando uno se atreve a correr a un puesto público, tiene que estar dispuesto a mostrarla como yo la puedo mostrar, tanto en el plano privado como en mi carrera pública. Entonces yo creo que obviamente, a pesar de que los panameños creen que todo está perdido, que todo el mundo es igual, lo que tenemos que discutir, más que de hombres o de nombres de personas, es cómo rechazamos y cómo cambiamos y transformamos el modelo político actual para que no dependamos de una persona o de un partido, sino de un esquema de gobierno orientado de manera diferente al que obviamente está agotado, vencido y que demuestra que no funciona. Perfecto, Marco. Antes de irnos al primer cambio comercial de este programa, quiero hacer una pregunta referente también a tu vida en el área privada, ¿verdad? Muchas personas se preocupan de la venta de la Bonlac, una empresa legendaria en Panamá,
y si eso tiene algo que ver e incentivaría el deseo a la privatización de algunas instituciones públicas. ¿Qué dices al respecto? No, no tiene nada que ver, porque primero, bueno, para mí el hablar de Bonlac hoy en día tiene un significado muy importante, pero es necesario aclarar que no es una empresa que me pertenecía a mí exclusivamente. Yo era parte de una organización familiar en la cual la mayoría, y debo decir si cabe compartir interioridades que no tengo por qué ocultarla y que son conocidas para los que saben, fue en contra de mi voluntad, porque yo voté en contra en esa decisión. La mayoría de mi familia tenían sus propios intereses. Esa es la naturaleza de una empresa privada, que tú puedes comprar y vender tu carro, tu negocio, tu casa, son tus propiedades, tu ganado, compras, vendes, vuelves a comprar. Lo importante para mí, Giancarlo, que quizás me lo podría preguntar también, es que yo he hecho, por lo menos mi parte. Yo soy una persona que reciclo, que invierto, que transformo. Hoy día hago concreto, hacemos casas, estoy produciendo café, vegetales para supermercados, soy productor agrícola. Es decir, uno no es que se queda de brazos cruzados porque uno vendió un negocio y mañana si alguien llegara y en esto, aunque suene contradictorio, yo puedo tener una finca y mañana me la pueden ofrecer comprar, y ese es el legítimo y muy natural objetivo de ser empresario y de hacer negocio, ¿no? Entonces, es tu sacrificio, es tu empresa, a diferencia de empresas públicas que no son tuyas, que tú eres un mandatario transitorio hoy, mañana estás, pasado mañana no estás, pero tú tienes que administrar viendo hacia el futuro las cosas que no son tuyas. Tú eres un empleado para administrar, para dirigir, para resolver. Es muy diferente a lo que es una empresa privada, ¿no? Obviamente, y para concretar la pregunta, sí, la empresa esa, que no es la única de mi familia, asimismo hemos comprado otras empresas. Hace poco compramos una competencia nuestra en el negocio de hielo que me toca dirigir también, y uno compra, uno vende. Es decir, lo importante es que estamos aquí, no es que nos fuimos con la plata a invertirla en Colombia o en Costa Rica. Aquí nosotros, pues hay muchos panameños y familias panameñas, cientos de familias panameñas que dependen del esfuerzo empresarial que impulsamos en nuestros negocios y en nuestras empresas, y modestamente colaboramos y contribuimos de esa manera a construir un país distinto, pagando impuestos, generando puestos de empleo, construyendo, ¿verdad? De manera que no es como que ahí se acabó el mundo, ¿no? Por más que sea una empresa, como dijiste tú, muy emblemática, muy reconocida, que en lo personal, pues, imagínate, fue mi tesis de graduación. El origen de esa empresa sale de un trabajo mío en la UMA, donde yo me terminé mi carrera, donde estudié mi licenciatura en administración de empresas, y en esa época, que ha cambiado un poco eso y creo que mejor, obligaban a las personas, después de haber terminado todas sus materias, a hacer una tarea, a hacer un trabajo que le llamaban tesis. Todavía existe, pero no, ahora te dan otras opciones, una práctica laboral, te dan diferentes formas de obtener tu título. Y en esa época me obligaron a hacer un trabajo de graduación, o si no, los 5 años de universidad no servían. Y bueno, nosotros estábamos muy vinculados al sector lechero como productores, y la fuente de inspiración de mis cosas como buen hijo de una familia donde la estructura de la familia alimenta, nos guía y nos ayuda a construir, fue mi padre, ¿no? Y con mi papá me junté a ver qué tema podíamos escoger, y decidimos que era el momento de independizar un sector en el que éramos solamente productores agropecuarios y pasar a ser industriales. Una transición básica, como hacen muchos que convierten su leche en queso en el interior. ¿Cuántas queserías nacieron de esa forma, verdad? Muchos productores de otros rubros pasan de ser productores a transformar el producto en un proceso industrial, etcétera. Así que se nos ocurrió ese trabajo, y ese fue mi trabajo de graduación. Para mí es un amor de
de juventud, que mucho, es una empresa a la que sigo queriendo, pero obviamente la decisión de venderla no fue mía y yo sigo siendo empresario y sigo contribuyendo al desarrollo y al crecimiento de este país ¿Qué opinas indistintamente. de la privatización de algunas instituciones? Bueno, es un poco tarde ya para hablar de la privatización de algunas instituciones. Yo puedo decirles que el momento en el que se tomaron las decisiones de las privatizaciones, que estaba un gobierno PRD al frente, que había prometido mucha independencia y mucha defensa de la soberanía, etcétera, fue un momento en el que las instituciones internacionales empezaron a ahorcar a todos los gobiernos en el mundo. Era el contexto del neoliberalismo. Y alguien hubiera pensado que habiendo un gobierno PRD en ese momento, que ellos normalmente han sido supuestamente, bueno, uno depende a qué PRD tú escuchas, porque ese partido es un poco un guacho, ¿no? Te encuentras un tipo que no tiene, que visita Cuba y a Maduro, y a otro que estudió en Estados Unidos en una universidad prestigiosa y sigue la línea de Estados Unidos. Eso pasa cuando los partidos los unen otros afanes que no son precisamente lo de tener una línea de orientación clara de atención al país. Entonces, ese sancocho hizo que un gobierno en el cual era fácil satisfacer a las instituciones internacionales cayera en la concesión de privatizar. Ya el país, en gran medida, son muy pocas de las cosas que se privatizan, pero hay cosas, y yo como empresario no puedo negarlo, que en manos del sector privado pueden orientarse a cumplir una función primordial mejor hacia los beneficiarios, que son los consumidores, que son los ciudadanos, que son los que con su impuesto pagan el funcionamiento de las instituciones. Entonces, tampoco quiero sonar demagógicamente a que yo soy una persona que puedo decir que estoy en contra de privatizar. Mira, yo te voy a decir, hay una empresa que le tocó al presidente Endara privatizar, que se llamaba Cítricos. ¿Qué hacía un gobierno manejando una finca de naranjas? Te pregunto, ¿qué hacía el gobierno manejando casinos, juegos de azar? Quizá la discusión es si debieran haber los juegos de azar. Hay países que los tienen prohibidos, pero de que el gobierno los maneje solamente en países comunistas, no sé, en Cuba, ¿dónde habrá? En Corea del Norte. Entonces, obviamente que había en la época de los militares, heredamos un Estado que hacía de todo, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿quiénes pagaban la demagogia de estas cosas? ¿Quiénes pagaban? Eran empresas mal manejadas, donde se robaban el dinero, donde se perdía y donde los ciudadanos de la calle con sus impuestos terminaban pagando todo el costo de esas cosas que no debían cumplir, que no tenían sentido que estuvieran en manos del gobierno. Entonces, yo sí creo que el tema de la privatización hay que plantearlo en un contexto correcto y no quiero ser irresponsable simplemente en ponerme un sombrero político a hablar en contra de todas las privatizaciones, pero hay privatizaciones que pueden tener sentido, es lo que quiero decir, y hay otras, el tiempo aquí no nos da para desarrollar este tema y hablar nada más de privatizaciones, y hay otras privatizaciones en las cuales se cortó y se sacrificó el compromiso del Estado en garantizar un servicio eficiente, barato y el acceso a los ciudadanos a servicios baratos y eficientes. Entonces, ahí hay que saber distinguir una cosa de la otra porque no se aplica el criterio a todo por igual en el tema de las privatizaciones. Excelente, Marco. Muchísimas gracias por esta respuesta que estoy seguro de que las personas estaban con ganas de escuchar. Vamos a irnos al primer cambio comercial del programa y regresamos con más sobre el tapete con Marco Amelio. No se vayan. Y regresamos con su programa El Círculo en este nuevo segmento sobre el taburete, hoy con Marco Amelio. Y esta pregunta que le quiero hacer es una pregunta para todas las personas que nos escuchan y que nos sintonizan por televisión, por radio, por supuesto, desde las provincias, porque nosotros acá también pensamos en ustedes.
Y sabemos que esta situación, esta crisis, y ahora sumado a la cancelación de las fiestas de carnavales, deja un hueco enorme en la economía de estas provincias. Y te quería hacer esta pregunta, Marcos. ¿Qué consideras tú que debería hacer el gobierno o qué harías tú si estuvieras sentado en el taburete para cubrir ese hueco que ha dejado o que dejará profundamente la cancelación de estas fechas de carnaval? Sí, lo peor de todo, Giancarlo, es que obviamente cayeron los carnavales en el medio, pero el problema está en el retroceso de la apertura que se inició progresivamente tarde y después de un demasiado largo proceso de encierro y de cuarentena inicial el año pasado. Estaba todo el mundo reactivado y Panamá no tenía ni el aeropuerto abierto en septiembre, ¿verdad? Hoteles cerrados hasta octubre, finales de octubre, noviembre. Es decir, Panamá se demoró demasiado en reactivarse. ¿Y por qué voy allá atrás? Porque no son los 5 días de carnavales, Giancarlo. Esta es la consecuencia. Si a un país que no está tan hundido le quitas un suceso que le genera actividad, aisladamente le va a doler. Le quita los 5 días de carnavales. Pero es que se lo estás quitando, es como si le hubieras quitado oxígeno a un paciente que se está asfixiando. La economía de Panamá se está asfixiando. Y en el oxígeno, que son los carnavales, porque, digamos, un evento que genera oxígeno como las fiestas patrias, como el periodo de Navidad, de diciembre, fiestas. Bueno, yo te puedo decir, por las actividades en las que yo estoy involucrado, comerciales, que tienen que ver mucho con esto, el negocio del hielo, para ser específico, te puedes imaginar lo sensible que es. Ese negocio depende, básicamente tiene una época alta y una época baja. La época alta comienza en fiestas patrias, diciembre, verano, fiestas patronales, ferias, carnavales y Semana Santa. Termina, comienza la lluvia y viene la parte baja. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Yo veo este negocio así porque a nosotros estamos afectados igual. Se nos va la época alta a la que íbamos a accesar cuando nos dieron reapertura a finales del 2020 y en medio del inicio nos la quitaron. ¿Cómo tú puedes compensar la falta de carnavales en el interior? Primero, en las provincias y en el país, porque es que tiene efecto en el país. ¿O es que tú crees que los empleados de cervecería desactivados o suspendidos no son importantes para la economía? Te menciono la cervecería porque obviamente comprenderás que para no usar mi ejemplo de hielo, voy a usar el de la cerveza, ¿verdad? La cervecería, contratará 3,000 y pico de empleados. Los carnavales hubieran significado fácilmente la activación de 1,000 de esos empleados que no se pudieron activar. Entonces, los cinco días de carnavales, ya no, la respuesta que te daría, no hay nada que va a compensar y que se puede hacer para compensar eso. Pero te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer en términos general es devolverle al país la actividad y dejar la restricción que obviamente todos sabemos que existe el virus, todos sabemos que existe el riesgo. Y hay 3 pasos básicos que no van a variar y que no van a variar incluso después que se vaya el virus. Que hasta el día de hoy está comprobado además, como no lo están las medidas de restricción, como una acción que produce un efecto. Causa, efecto. Cierro la economía, se detiene el virus. No se va a detener el virus. Un incendio allá afuera, en un bosque, tú estás y llamas a tus hijos y el bosque está incendiado todo alrededor de la casa. ¿Qué pasa si tú te metes en la casa? La casa se la va a consumir el fuego. Se van a morir quemados adentro. Entonces, uno afuera tiene más formas de encontrarle salida, porque de alguna manera nos vamos a poder contagiar en algún momento, pero todos tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Mascarilla, distanciamiento y lavarnos las manos. Lo que Panamá necesita ya para compensar los 5 días de carnavales y el gran daño, y no es para compensarlo, porque nada lo va a compensar. Lo perdido, perdido está, y el daño inmenso que se le ha hecho al país va a costar años recuperarlo. Lo que necesitamos
es reactivar la economía. Eso creo que no solo por los 5 días de carnavales y el interior, sino porque el país lo necesita y los cientos de miles de panameños que hoy día están viviendo en una dificultad lo necesitan y lo exigen. Marcos, ya para terminar, porque lastimosamente se nos acabó el tiempo, te quiero hacer esta pregunta que es básicamente la esencia de este nuevo segmento sobre el taburete. Si Nito Cortizo acabara su gestión el día de mañana y tú fuiste el elegido presidente de la República y te tocara agarrar el barco en esta situación que tenemos, crisis económica y crisis de salud, ¿qué son las tres primeras cosas que Marco Amelio hiciera sentado sobre el taburete? Mira, es importante entender lo que va más allá de una persona. Y sácame a mí de la ecuación y ponga a quien sea, que lo que yo creo que tiene que ocurrir y que debe ocurrir y va a tener que ocurrir es lo que en este momento te puedo compartir al respecto. Yo creo que ya está agotado el tiempo, la paciencia y las posibilidades de que este gobierno nos demuestre y nos dé más de lo que hemos visto. Creo sinceramente que dadas las circunstancias que vive el mundo y que se están viviendo en este país, es difícil que este gobierno termine. Lo digo con toda sinceridad. Y cuando antes uno hablaba en estos términos, uno decía, estás invocando la ruptura del orden constitucional, tú que luchaste por la democracia, que estabas en contra de los golpes de Estado. No, no, no. Estamos viviendo una circunstancia tan extraordinaria, es tan crítico lo que vive el mundo, que la transformación consiste precisamente en que los modelos democráticos que están impuestos como camisa de fuerza para que los pueblos se sometan, son los que están siendo discutidos en este momento. Yo no veo cómo dentro de las circunstancias actuales este gobierno puede terminar, ni siquiera llegar al 2024, porque yo no veo realmente la paz social que le va a permitir al actual gobierno terminar en el paso que va. Lo digo con toda sinceridad. ¿Y qué es lo que yo estoy convocando? ¿Una guerra civil? No, no. Allá va la pregunta que tú me dices y es lo único que yo creo. Es entender que ya este no es un problema del PRD. Este no es un problema de Nito Cortizo. No es un problema de los partidos políticos. Es un problema de la sociedad y del país entero. Entonces yo creo que Panamá necesita un gobierno de unidad nacional. Si tú me preguntas qué es lo que primero haría, sí, sería entender que no soy yo, sino un vehículo, un conductor para convocar los intereses y las vocaciones y las voluntades de todos los sectores de este país. Hacer un pacto nacional que produzca una reforma del Estado profunda, que produzca una transformación completa, un renacimiento del país. Por supuesto que hablo en el medio de la necesidad de una constitución nueva. Por supuesto que no hablo de un emparchamiento, sino de un modelo de país que no es el que hoy día tenemos. Y no podemos esperar, y en esto estoy siendo consecuente con lo que yo decía en campaña, no podemos esperar a que el tiempo pase y la crisis se profundice para llegar a la misma conclusión. Si tú tienes el carro tirando para la izquierda y tú estás sintiendo que el timón se te puso duro, tienes que parar porque seguramente tienes una llanta baja. No puedes pensar que el carro se va a arreglar solo. Entonces, este problema que vive Panamá, lo tenemos que entender todos. Nos reclama un grado de madurez, de concertación, de tolerancia, de paciencia. En un momento en que hay tanta crisis, es difícil pedir paciencia, frialdad, inteligencia suprema. Nada de eso lo veo alrededor del presidente y de su equipo de gobierno, lamentablemente. Pero sí creo que Panamá necesita un gobierno de unidad nacional hace rato. Este problema que vivimos ya no es para el cual fue elegido el gobierno de Cortizo. Esto traspasa y sobrepasa cualquier límite de posibilidades. Para este modelo de crisis no está contemplado en nuestra Constitución, no está contemplado en nuestras leyes, en nuestros códigos. ¿O es que tú crees que la realidad que estamos viviendo la contempla el Código de Trabajo? La solución, la creación de fuentes de empleo, ¿tú crees que se recupera volviendo a reconectar la economía? Eso que te lo digan los comunistas demagogos.
Esto no va a reactivarse con las leyes, con los códigos, con el modelo, y pueden criticar lo que quieran y díganme cómo puede reanimarse un paciente que ya está colapsado con la medicina que tiene si ya está comprobado que ese modelo no funciona. Entonces, sí, concluyo diciéndote que es inevitable, sea yo, sea cualquiera, que este país se vea abocado a un paso de transición que nos lleve al renacimiento de la República basado en un modelo completamente distinto. Todos los órganos del Estado han demostrado falencia, han demostrado incapacidad y están siendo cuestionados en este momento. Entonces yo sí creo que es fundamental entender con mucha visión que ese paso, cómo construirlo es difícil. Creo que se tiene que convocar desde fuera de los partidos políticos y convocar sin exclusión de partidos o fuerzas políticas a todos los sectores sociales, populares, gremiales, profesionales y políticos a sentarnos a discutir un nuevo modelo de Estado y un nuevo modelo de país, porque el que tenemos no funciona y está más claro que nunca hoy con el actual gobierno. Oye, Marcos, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, tener a Marco Amelio sobre el taburete. Mañana vamos a tener un programa diferente. Vamos a estar hablando sobre los ciberdelitos. Así que ya saben, nos vemos mañana a la misma hora. En la misma Gracias, Giancarlo. Gracias por la invitación. Canal. Gracias a ti, Marcos.